¿Cuál es la vía procedimental para tramitar una demanda de invalidez del contrato administrativo de servicios? Veamos cómo En esta resuelve la oportunidad Corte vamos a revisar la Suprema. casación laboral 21.508-2023 Lima, emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. La importancia de la revisión de esta casación es en el hecho que la Corte Suprema determina que aquellas pretensiones referidas de los trabajadores CAS que soliciten el reconocimiento de un contrato de trabajo a plazo indeterminado bajo el Decreto Legislativo 728 deberían ser tramitadas bajo o mediante la vía del proceso del contencioso administrativo laboral y no ante el juez ordinario laboral. Entonces, para ello, revisemos cuál es el argumento esbozado por la Corte Suprema para finalmente declarar improcedente la demanda. El recurso de casación fue interpuesto por la parte demandada, que es una entidad del Estado, contra la sentencia de vista, que confirmó la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda sobre el reconocimiento de vínculo laboral y otros. La causal que denunció la parte recurrente, que es la entidad, es la inaplicación de los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo 1057. En cuanto al desarrollo y antecedentes del proceso, se tiene que la parte demandante solicitó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado sujeto bajo el régimen laboral de la actividad privada, con el registro en planillas de trabajadores a plazo indeterminado, como consecuencia de la invalidez de los contratos administrativos de servicios, con reconocimiento de costos y costas del proceso. La primera instancia declaró fundada la demanda y, en consecuencia, determinó la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado, bajo el régimen de la actividad privada, desde el 21 de junio del 2013, ordenando la inscripción del demandante en el libro de planillas. Y el sustento que esboza el juez son que las labores desarrolladas por la actora en su condición de abogada deben ser enmarcadas desde su fecha de ingreso dentro del régimen 728. El segundo fundamento principal citado por la Corte Suprema es el hecho que la primera instancia consideró que el contrato sujeto al régimen de contratación administrativa y servicios regulado por el Decreto Legislativo 1057 solo puede tener por objeto aquellas labores que adolezcan de la exigencia de permanencia, habitualidad y características ordinarias. En síntesis, que resulten extraordinarias, transitorias y esporádicas, características de las que adolecen las labores ejecutadas por la demandante, en la que se evidencia como naturaleza ordinaria y permanente, de allí que su regulación vía contratación laboral a plazo fijo, como lo consagra el Decreto Legislativo 1057, resulta impertinente y contrario al principio de causalidad. Es decir, se advierte que la primera instancia no analiza la invalidez en términos jurídicos del contrato administrativo de servicios, sino lo equipara a un contrato modal, porque aplica el principio de causalidad y sostiene que este régimen es temporal, que para la fecha de inicio del vínculo laboral en el 2013 efectivamente era temporal. Pero no hay un mayor análisis respecto si cumple los requisitos para que se declare la invalidez del mismo, como lo solicitó la parte demandante en su escrito de demanda. Peor aún, la segunda instancia confirmó la decisión del juez sobre la base de garantizar la tutela jurisdiccional en el plano del reconocimiento de una estabilidad laboral derivada y devenida, en tanto el contrato de trabajo tiene una naturaleza permanente en sus labores y también en atención a la especial condición de salud que debe brindarse a todo trabajador y que no debe excluirse injustificadamente ningún medio que suponga la restricción de la subsistencia al acceso al seguro social y padecer de desatención médica, pese a su especial condición de vulnerabilidad, originado por su manifiesto y debilitado estado de salud, entendemos, de la parte demandante. Es decir, la segunda instancia tampoco analiza cómo es que el contrato es inválido, el contrato CAS, sino lo que, según esta casación, la motivación de su decisión se sostiene en garantizar un contrato a plazo indeterminado a una persona que se encontraría en un estado de precariedad en cuanto a su salud. Y por eso sería el motivo de la confirmatoria de la sentencia. Ahora bien, en cuanto a los artículos denunciados como infracción normativa por inaplicación, se tiene que el artículo 3 del Decreto Legislativo 1057, que es citado por la Corte Suprema, señala que el contrato administrativo de servicio constituye una modalidad especial de contratación laboral, privativa del Estado, se regula por la presente norma, no se encuentra sujeto a la ley de bases de la carrera administrativa, el régimen laboral de la actividad privada,
ni a otras normas que regulan la carrera administrativa especiales. El régimen laboral del Decreto Legislativo 1057 tiene carácter transitorio. Artículo 5 del Decreto Legislativo 1057 señala que el contrato administrativo de servicios se celebra a plazo indeterminado y es renovable. Acá cabe puntualizar que para la fecha de suscripción del contrato era este régimen laboral del sector público un contrato de carácter transitorio. A la fecha, ello a partir del 2021 ha cambiado. Pero en el presente caso se tiene que analizar con las normas aplicables al momento de suscripción del contrato administrativo de servicios. En cuanto a la solución del caso, la Corte Suprema señala que la demandada, como argumento de la causal declarada procedente, expresa que la Sala omite precisar respecto del artículo 3 del Decreto Legislativo 1057 que este constituye un régimen de carácter transitorio. Sin embargo, ello no puede ser fundamento para concluir que los contratos administrativos de servicio son inválidos, y menos aún el estado de salud de la demandante, pues ello significaría el desconocimiento normativo, el cual traería un desorden social y jurídico al implementarse demandas bajo el argumento real o no de alguna enfermedad. Además, conforme al artículo 5, este tipo de contratos se celebra por plazo determinado y son renovables, es decir, tiene una duración determinada. Ahora se tiene que la Corte Suprema precisa que el Decreto Legislativo 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa y servicios, vigente desde el 29 de junio del 2008, establece en su cuarta disposición complementaria y final que las entidades comprendidas en dicha norma quedan prohibidas en lo sucesivo de suscribir o prorrogar contratos de servicios no personales o de cualquier otra modalidad contractual para la prestación de servicios no autónomos. En consecuencia, todo el personal que ingrese a partir de dicha fecha en el sector público debe hacerlo por medio de esta modalidad contractual. Asimismo, el artículo 16 del Decreto Supremo 075/2008 PCM, modificado por el Decreto Supremo 065/2011 PCM, estableció que los conflictos derivados de la prestación de servicios a que se refiere el Decreto Legislativo 1057 serían resueltos por la Oficina de Recursos Humanos en primera instancia, y que contra dicha resolución el trabajador podía interponer recurso de apelación ante el Tribunal del Servicio Civil o, de ser el caso, al superior jerárquico del órgano emisor del pacto impugnado. Con la resolución antecitada, queda agotada la vía administrativa y puede ser impugnada en sede judicial conforme a las reglas del proceso contencioso administrativo. Del mismo modo, el artículo 2, numeral 4 de la Ley 29.497, nueva Ley Procesal del Trabajo, señala expresamente que los jueces del trabajo son competentes para reconocer el proceso contencioso administrativo conforme a la ley de la materia por las pretensiones originadas en las prestaciones de servicio de carácter personal, administrativo, de seguridad social, de derecho público. Asimismo, el artículo 4, numeral 6 del texto único ordenado de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo establece que son impugnables en dicho proceso las acciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la administración pública. Aunado a ello, el Tribunal Constitucional, en la sentencia emitida en el expediente 2/2010, proceso de inconstitucionalidad del 2010, ha señalado que el contrato administrativo de servicios es un régimen especial de contratación laboral aplicable a los trabajadores al servicio de la administración pública. Entonces resulta pertinente considerar que los reclamos realizados por los trabajadores del régimen antes señalado deben ser impugnados en la vía del proceso contencioso administrativo, criterio que es concordante con lo establecido en el acápite 1.5.1 del numeral 1.5 del tema 01, tutela procesal de los trabajadores del sector público, del segundo pleno supremo en materia laboral, llevado a cabo los días 8 y 9 de mayo del 2014. Ahora, en cuanto al caso concreto, la parte demandante pretende se declare la invalidez de los contratos administrativos de servicios celebrados con la entidad demandada, iniciados el 21 de junio del 2013, y en consecuencia se le reconozca como una trabajadora de la entidad sujeta a un contrato de trabajo a plazo indeterminado en el régimen de la actividad privada regulado por el Decreto Supremo 00397-TR. En consecuencia, le correspondía impugnar la validez del contrato administrativo de servicios en la vía del proceso contencioso administrativo por ser una trabajadora sujeta a un régimen público especial. La incompetencia por razón de la materia puede declararse en cualquier estado del proceso, correspondiendo a la Sala Suprema ordenar la remisión de los actuados al órgano jurisdiccional que corresponda. En el caso de autos, resulta pertinente declarar la nulidad de todo lo actuado y disponer la remisión a la mesa de parte de los juzgados laborales de la Corte Superior de Justicia de Lima, dejando a salvo el derecho de la actora para hacer valer los derechos que considere pertinentes, razones por las cuales la de causal que se denuncia deviene infundada. En este sentido, la Corte Suprema resolvió declarar fundado el recurso de casación
En consecuencia, casaron la sentencia de vista y actuando en sede de instancia revocaron la sentencia apelada y reformándola la declararon improcedente.